Bien, jóvenes, vamos a empezar la presentación de las diapositivas, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a inotrópicos, tenemos que entender que son fármacos que aumentan la fuerza de contracción del corazón. Pero hay que entender también que el corazón puede tener problemas en dos circunstancias diferentes, cuando falla de manera aguda o cuando lo hace de forma crónica. Entonces, una situación va a ser un infarto de miocardio, digamos, que afecte bruscamente al corazón y condicione una falla en su capacidad de bombear sangre por parte del ventrículo, lo cual desarrolla una presión más baja en la pared del ventrículo izquierdo y también presiones más reducidas en la aorta y la carótida. Eso estimula varios receptores que activan respuestas autonómicas del eje renina-angiotensina-aldosterona y hasta la secreción de arginina-vasopresina, que como ustedes han estudiado en fisiología se van dando progresivamente, o sea, primero son las respuestas simpáticas, luego de la angiotensina y posteriormente la aldosterona y la arginina-vasopresina o hormona antidiurética. Estas respuestas entonces van a tratar de activar lo que es al corazón, van a mejorar la volemia y van a inducir vasoconstricción, tratando de mantener la perfusión de los tejidos, ¿no? Y estimular al corazón para que mejore su capacidad de actuar como bomba. Esa falla aguda entonces tiene que ser compensada, es compensada adecuadamente por estos medicamentos y cuando queremos nosotros apoyar a ese corazón que ha fallado de forma aguda, utilizamos sustancias que tienen características similares a las catecolaminas, ¿no? O sea, adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina. Pero cuando la falla es de tipo crónico, cuando la falla del corazón se debe a una valvulopatía, a una hipertensión arterial de muchos años, a una hipercolesterolemia con cardiopatía isquémica, en fin, cuando el proceso viene de larga data, ¿no? Tiene tiempo de duración y la insuficiencia cardíaca es crónica, no aguda como en un infarto, sino es crónica. Entonces, estos factores que están actuando de manera también crónica deben ser neutralizados. En lugar de favorecer, van a producir más daño. Entonces, ¿qué se hace en una insuficiencia cardíaca crónica? No se le da adrenalina, noradrenalina, ¿no? Dopamina, no. Más bien se trata de bloquear un poco el exceso de actividad neuromoral. Es decir, se trata de bloquear a las catecolaminas, a la angiotensina y a la aldosterona. ¿Qué medicamentos se usan en esos casos? Bueno, para reducir la activación que produce la angiotensina 2 en el corazón, la retención de sodio y agua o la vasoconstricción que produce la angiotensina 2, se dan inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IEC, ¿no? Como en enalapril, captopril, lo que han mencionado algunos de sus compañeros, para reducir el exceso de actividad adrenérgica que actúa sobre la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, se dan beta bloqueadores. ¿No? No se le da adrenalina, es un beta bloqueador, porque es un corazón viejo, enfermo, deteriorado por los años, entonces hay que bloquear a la adrenalina que es como una persona que lo está empujando al viejo para que camine y ya no puede, ¿no? A un anciano lo tienes que ayudar a caminar, no le vas a meter empujones para que avance. Entonces la adrenalina está haciendo eso, empujándolo a la fuerza, obligándolo a caminar rápido cuando ya no puede hacerlo. Entonces, en esa insuficiencia cardíaca crónica se dan beta bloqueadores y se puede complementar el tratamiento con antagonistas de la aldosterona. ¿Ya? Se pueden usar fármacos que bloqueen a los receptores para la aldosterona y de esa manera se retiene menos sodio, menos agua y la persona mejora en sus respuestas, ¿no? Mejora en su actividad cardíaca. Entonces, eso es un enfoque que debemos tener presente para diferenciar lo que hace un inotrópico de manera aguda, como la epinefrina, la adrenalina, que tiene un estímulo, un efecto de corto plazo, ¿no? Eficaz para una falla cardíaca aguda, como un recién nacido dijimos que nace medio muerto, ahí se pone adrenalina, ¿no? Para estimular la función cardíaca. Es un corazón que previamente estaba sano y la hipoxia lo ha deteriorado. A diferencia de lo que se hace cuando el corazón lleva mucho tiempo enfermo, entonces ahí el inotrópico es más bien la digoxina, ¿no? Para aumentar la fuerza de contracción, disminuir un poco la frecuencia cardíaca y reducir un poco también el consumo del oxígeno, ¿no? De manera de que por ahí están más o menos las soluciones. Entonces vamos a hablar primero de las catecolaminas. Vamos a recordar que sea adrenalina o noradrenalina o dopamina, ¿no?
o dobutamina, todos actúan en el receptor beta 1 cardíaco. También hay, por supuesto, el receptor de beta 2, donde también se puede ejercer el efecto. Y lo que se da es que la proteína GS activa adenilatociclasa, la adenilatociclasa transforma el ATP en AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y esta fosforila los canales de calcio dependientes del ligando, favoreciendo la entrada de más cantidades de calcio. Por supuesto, el calcio que entra, más la despolarización que se produce por sodio y calcio, saca calcio al retículo sarcoplásmico en grandes cantidades y de manera rápida. Esta enorme cantidad de calcio libre en el citosol entonces cumple dos funciones que seguramente todos recordamos. Unirse a la troponina C para destapar a la actina, ¿no? Y activar la capacidad de ATPasa que tiene la cabeza de miocina. Entonces, de esa manera, la cabeza de miocina energizada puede unirse a la actina y se da una contracción rápida y fuerte, rápida y fuerte. Pero este calcio hay que guardarlo, no puede estar mucho tiempo afuera, porque la contracción ha sido rápida y hay que hacer que la relajación también lo sea. Cuando hay taquicardia, cuando tu corazón late rápido, se contrae y se relaja rápido. No se va a contraer rápido, se va a relajar lento. No podría haber una buena taquicardia en ese caso, no podría haber una buena función así. Entonces, para que se relaje también rápido, el calcio tiene que ser guardado también rápidamente. En ese sentido, participa el mismo MP cíclico que ayudó a aumentar el calcio, ese mismo MP cíclico ayuda a reducir el calcio, lo regresa al retículo sarcoplásmico y además activa la troponina I para que tape a la actina. La troponina C destapó a la actina, la troponina I lo vuelve a tapar. Entonces eso favorece la relajación. Pero importante es que este calcio regrese al retículo sarcoplásmico, ¿no? Y ese regreso lo hace a través del fosfolambán. ¿Cómo se da eso? Bueno, aquí está, en esta figura está. Vemos que el AMP cíclico activa la proteína quinasa A, la cual se encarga de fosforilar al fosfolambán. Entonces, ¿qué es el fosfolambán? Es una proteína inhibidora de la bomba de calcio que está en el retículo sarcoplásmico. Esta bomba normalmente debe guardar al calcio, pues cuando el fosfolambán está unido a la bomba, esta no puede funcionar y no puede guardar el calcio se queda acá. Pero cuando la proteína quinasa A fosforila el fosfolambán, entonces se separa de la bomba. Ahora la bomba puede funcionar normal y puede guardar el calcio. Entonces la función de la proteína quinasa A es fosforilar al fosfolambán para que la bomba ya no esté inhibida y pueda guardar el calcio. Por eso se dice en esta figura que el AMP cíclico, mediante la proteína quinasa A, por supuesto, utiliza el fosfolambán para guardar otra vez el calcio. Sale rápido calcio y se guarda rápido el calcio. Entonces podemos concluir que el AMP cíclico facilita la contracción, pero también facilita la relajación, porque facilita la salida de calcio, pero también facilita su guardado. ¿Ya? En ambos procesos participa el AMP cíclico. ¿Ya? De manera que la contracción sea rápida y fuerte y la relajación también sea rápida. Hemos mencionado algunos de los medicamentos que tienen función inotrópica positiva y que son catecolaminas, ¿no? O que actúan como las catecolaminas. La más conocida es la adrenalina, pues, ¿no? También llamada epinefrina, es lo mismo, ¿no es cierto? La adrenalina o epinefrina tiene más selectividad por los receptores beta que por los alfa. Actúa en los dos, pero es más afín a los receptores beta, de manera que tiene un efecto predominantemente inotrópico y puede tener un efecto vasodilatador o vasoconstrictor dependiendo si ocupa el receptor beta 2 o el alfa, ¿no? Entonces puede producir también, por supuesto, vasoconstricción al ocupar el alfa que está en las arterias que van a la piel o a las vísceras, ¿no? Y un poco de beta 2 dilatar en las arterias que van al músculo esquelético. Pero el efecto principal de la adrenalina es el inotrópico, el estimulante del corazón, es el estimulante del corazón. Entonces, un poco menos de efecto vasoconstrictor. La noradrenalina, en cambio, tiene un poco más de actividad alfa que beta. Al tener más actividad alfa que beta, entonces produce más vasoconstricción y menos estimulación cardíaca. También produce inotropismo, ¿eh? También es un inotrópico, pero predomina el aumento de la presión arterial sobre el efecto inotrópico en la noradrenalina. ¿Ah? Esa es un poco la diferencia. La dopamina es una catecolamina curiosa, ¿no? Cuyos efectos dependen de la dosis. Con dosis bajas, la dopamina actúa en receptores D1 o DA1, como dice acá,
de A2 y produce vasodilatación arterial. Dentro de esos vasos que se dilatan por acción de la dopamina, se encuentra, ¿no? Los vasos que van a la circulación renal, las arterias renales. Entonces puede mejorar el flujo sanguíneo renal. Cuando aumentas más la dosis de dopamina, entonces ya aparecen los efectos beta 1 y beta 2. El efecto beta 1 y beta 2 es inotrópico, aumenta la fuerza de contracción del corazón, pero para eso la dopamina necesita dosis un poquito más altas. Y finalmente, cuando utiliza los receptores alfa, lo hace con dosis más altas, dosis bajas, dosis medias, dosis altas para el efecto alfa. Entonces, dice alta dosis, fíjense acá, entonces produce el efecto vasoconstrictor, ¿no? Produce ya el aumento de la presión arterial diastólica por vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, sus efectos dependen de la dosis. Finalmente, la dobutamina, que se aplica también en la insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? O en una agudización también puede ser. Puede ser que un paciente esté con un cuadro más o menos crónico y se agudiza, se descompensa y puede utilizarse algo de dobutamina en esos casos. Bueno, la dobutamina tiene más actividad sobre receptores beta 1 que sobre los beta 2. Entonces, principalmente es un inotrópico. Y puede tener parte de los de efectos beta 2 a nivel periférico y puede producir algo de vasodilatación. Entonces, son las características de la dobutamina. Preferentemente actividad beta, fundamentalmente un inotrópico, aumenta la fuerza de contracción y en parte, ¿no? Puede tener un efecto vasodilatador periférico, ¿no? Entonces, esas son las características de estos medicamentos. Y aquí está como lista lo que acabamos de decir, ¿no? Dicen fármacos usados comúnmente para el soporte circulatorio, o sea, para ayudar al funcionamiento del aparato cardiovascular. Adrenalina, fundamentalmente, es un inotrópico y cronotrópico positivo. O sea, aumenta la fuerza y aumenta la frecuencia. Fuerza, frecuencia, ¿no? Produce taquicardia. Y complementariamente es un vasoconstrictor, aumenta la presión arterial. La noradrenalina, por su lado, es más vasoconstrictor porque tiene más efecto alfa, pero también puede ser cronotrópico y inotrópico positivo, pero gana un poco más el efecto alfa. La dopamina depende de la dosis. Miren, se puede dar desde 2 hasta 20 microgramos. Con dosis menores a 5, generalmente tiene efecto dopaminérgico en receptores dopaminérgicos de 1 con dosis y aumenta la vasodilatación. Con dosis que están entre 6 y 10, 11 microgramos, entonces ya tiene efecto cronotrópico y inotrópico positivo en el corazón. Y con dosis de más de 10, 12, ¿no? Hasta cerca de 20 es un vasoconstrictor. Entonces sus respuestas dependen de la dosis. En cuanto a la dobutamina, ya dijimos, es fundamentalmente un beta 1 y beta 2. Por el lado de beta 1 y beta 2, aumenta la frecuencia y la fuerza del corazón. Por el lado del beta 2 en las arterias periféricas produce la vasodilatación. Fenilefrina casi no usamos, pues un medicamento agonista alfa, ¿no? Que solamente produce vasoconstricción. Entonces no es tan usado. Cuando queremos hacer apoyo inotrópico, pero a un corazón dijimos que ya está viejo, enfermo, que ya tiene tiempo dañado, entonces recurrimos al uso de la digoxina. La digoxina nos han explicado sus compañeros que actúa en receptores, en los receptores en realidad que son las bombas de sodio, potasio, TPasa. Ahí actúa la digoxina. Se une al sitio del potasio, eso es muy importante. Cuando el potasio en sangre está alto, la digoxina, ¿no? No actúa bien, porque está peleándose con el potasio por unirse a la bomba. Pero cuando el potasio en la sangre está bajo, hay poco potasio, entonces la digoxina se une más fácilmente y podría producir efectos tóxicos. Entonces, esa es la característica de la digoxina. Pertenece a un grupo de fármacos llamados glucósidos cardíacos, también se les dice digitálicos, porque viene de una planta que se llama digitalis lanata. Bueno, eso es una cuestión un poco referencial. Y hay dos medicamentos que son glucósidos cardíacos, la digoxina y tenemos también nosotros, en el Perú me refiero, la anatócido C, Cedilanid se llama o la anatócido C, que es el glucósido endovenoso. La digoxina generalmente se usa oral, el otro generalmente se usa endovenoso, ¿ah? Pero actúan de la misma forma. ¿Qué hacen? Nos han explicado bien varios de sus compañeros, dos de sus compañeros por lo menos, que bloquean a la bomba. Si la bomba está bloqueada, el sodio no va a ser expulsado. El sodio que ingresó mediante el canal de sodio dependiente de voltaje,
por la despolarización, este sodio que ingresó no va a poder salir. Si el sodio no va a poder salir y va a estar amontonado acá adentro, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a intercambiar con el calcio. O sea, el exceso de sodio va a aprovechar un intercambiador, el sodio sale, pero en intercambio ingresa calcio. Entonces, aumenta el calcio citosólico y eso va a servir para una contracción más fuerte, porque el calcio es el que favorece la contracción fuerte, ¿no? Esto sería cuando hay una despolarización, cuando hay grandes cantidades de sodio. Pero incluso cuando está repolarizado, cuando ya está normal otra vez, hay un intercambiador que le han puesto acá la letra E, que normalmente cuando todo está normal, cuando ya volvió al potencial de reposo, trata de meter sodio para sacar al calcio. Pero ¿qué va a suceder? El sodio sigue aumentado, ¿no? Esto ya sacó un poco, pero como la bomba está bloqueada, sigue de todas maneras un poco alto el sodio, entonces el sodio no va a querer entrar y si no entra sodio, no va a poder salir calcio. Entonces esto no va a funcionar bien y va a seguir el calcio alto adentro. Conclusión, al haber alta cantidad de calcio, al haber elevadas cantidades de calcio, la contracción es más fuerte. Al haber calcio y sodio aumentado afuera, adentro, la excitabilidad es mayor. Se puede despolarizar más fácilmente. Eso se llama badmotropismo positivo. Entonces se dice que la digoxina produce inotropismo positivo, o sea, el calcio hace que la contracción sea más fuerte. Inotropismo, fuerza, fuerza de contracción mayor. Y también la digoxina produce badmotropismo positivo, o sea, al haber más sodio y más calcio del normal aquí en el citoplasma, la excitabilidad es mayor, se despolariza más fácil, ¿sí? Badmotropismo positivo. Bien, esas son las características de la digoxina que dependen del bloqueo de la bomba, pero hay una tercera característica de la digoxina que es importante y que es actuar como si fuera la acetilcolina, actuar como si fuera el nervio vago. Si actúa como si fuera el nervio vago, la acetilcolina, sobre todo en el nodo auriculoventricular, disminuye la frecuencia cardíaca. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, eso se llama cronotropismo negativo. Entonces, en resumen, ya se acerca el examen la próxima semana, ¿no? Eh, Perdón, un segundo, disculpen, un segundo. Me están... Bien, decíamos, perdón chicos, que las características de la digoxina son justamente el inotropismo positivo, más fuerte la contracción, el badmotropismo positivo, mayor excitabilidad del miocardio, porque se inhibe la bomba y aumenta el calcio y el sodio dentro del citoplasma. Pero además, a nivel del nodo auriculoventricular, sobre todo, se produce un efecto vagal, ¿no? Parecido a la acetilcolina. Y ese efecto parecido a la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca, bradicardia. Eso se llama cronotropismo negativo. Es otro efecto de la digoxina. Bueno, importante la farmacocinética que administrada por vía oral, el estado de equilibrio se alcanza en 6 días. ¿Por qué demora tanto en alcanzar el estado de equilibrio? ¿No? En llegar a concentraciones más o menos estables en todo el cuerpo, porque su vida media es de 36 horas. Entonces, ustedes saben que el estado de equilibrio se alcanza después de 4 vidas medias. Eso dijimos en la primera reunión que tuvimos. ¿Ya? Eso quiere decir que si deja de tomar una persona digoxina hoy día, necesita más o menos 6 días también para que desaparezca totalmente de su cuerpo, porque así como demora en acumularse, también demora en eliminarse. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Su vida media es larga y el estado de equilibrio recién se alcanza más o menos una semana después de que se ha empezado a tomar. Ahora, su ventana terapéutica es estrecha. Recuerden que la ventana terapéutica, ¿no? También se llama intervalo terapéutico o margen terapéutico, es la relación entre la concentración mínima eficaz y la concentración mínima tóxica. Es un espacio que está entre esas dos concentraciones. Entonces, hay medicamentos que tienen una ventana grande. Entonces, si se te va un poco la mano y le das más medicamento, un poquito más de no pasa nada. Pero con la digoxina no. Su ventanita es estrecha. ¿Ya? Sus concentraciones se miden en nanogramos. ¿Se acuerdan que hay miligramos, ¿no? Hay microgramos, ¿no? Y hay nanogramos, son concentraciones, ¿no? Nano, picogramos, en fin, concentraciones muy chiquitas. Entonces, fácilmente
Si se te va la mano un poco en el número de dosis, puede aparecer toxicidad. Tiene cierta equivalencia con la dobutamina, solo que este se usa más en problemas agudos y este se usa más como inotrópico en insuficiencia cardíaca crónica. No, no alivia, digamos, no reduce, perdón, la mortalidad. Alivia los síntomas. En insuficiencia cardíaca hay disnea de esfuerzo, ustedes saben, ¿no? O sea, la persona no puede caminar sin cansarse o hace pequeños esfuerzos y se cansa. Entonces, se cansa menos cuando usa digoxina. Sí, le ayuda en eso la digoxina, ¿no? A que sus, sus esfuerzos pues puedan ser un poco mejores, ¿no? Pero igual se muere al mismo tiempo que la que no toma digoxina, ¿no? Entonces no reduce la mortalidad, pero sí mejora la sintomatología. ¿Qué efectos adversos puede producir? Bradicardia, por la facilitación vagal puede disminuir mucho la frecuencia. Náuseas, vómitos, visión de color amarillo y pueden aparecer algunas sístoles aisladas, extrasístoles se llaman, o sea, puede producir fibrilación ventricular. Puede hacer que las paredes del ventrículo no se contraigan, no haya una sístole, sino se estén movilizando, como que tiembla la pared del ventrículo, ¿no? Imagínense que la pared del ventrículo comienza a temblar, pero temblar no es contraerse, o sea, que se sacuda la pared no quiere decir que se está contrayendo, entonces eso es la fibrilación ventricular, por aumento de la excitabilidad que produce la digoxina. Entonces, está contraindicado en esos casos y podría producir una fibrilación o un bloqueo cuando sea en cantidades altas. Tampoco se usa en un infarto en miocardio, ¿no? Porque ahí la fibrilación puede producirse y si no hay sístole se muere la persona, pues, ¿no? Que el ventrículo fibrile, ya dijimos, es que la pared tiembla, pero no se contrae, no hay sístole, se muere pues para la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso por ese lado. Los diuréticos, como la furosemida, reducen el potasio. Cuando el potasio está bajo, dijimos hace un momento, ¿no? La digoxina puede actuar con más intensidad. ¿Sí? Recuerdan que dijimos por aquí que compite con el potasio. Si el potasio está bajo, la digoxina actúa con más intensidad. Entonces puede haber efectos tóxicos. Cuidado entonces con los diuréticos, que muchas veces se usan en los que tienen insuficiencia cardíaca. Y los fármacos que bajan la frecuencia cardíaca, como los antiarrítmicos o el verapamilo, entonces pueden producir problemas con la digoxina. La digoxina baja la frecuencia. Y el bloqueador de canal de calcio también, el antiarrítmico también. Entonces pueden aparecer complicaciones, mucha bradicardia. Hay dosis de carga, que son dosis grandes que se dan el primer día, para llegar al estado de equilibrio rápido, para no esperar los 6 días para que llegue al estado de equilibrio, se pueden dar dosis de carga, ¿no? Son dosis iniciales, ¿no? Que son grandes y en un día ya está en estado de equilibrio. Entonces, luego ya viene la dosis de mantenimiento, los siguientes días se dan dosis más chiquitas, ¿ya? Aparte de este inotrópico, hay otros inotrópicos. Por ejemplo, aparte de la digoxina, que es un glucósido cardíaco, o aparte de la adrenalina, noradrenalina, la dopamina, hay otros dos que son importantes, ¿no? Las bipiridinas, donde está la milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. ¿Qué hace la fosfodiesterasa 3? Destruye a la AMP cíclico. Si lo bloqueamos a la fosfodiesterasa 3, entonces la AMP cíclico aumenta. En otras palabras, las bipiridinas como la milrinona van a hacer que este AMP cíclico aumente. No porque se forma más, sino porque no es destruido. Entonces, al aumentar el AMP cíclico, aumenta todo esto, pues aumenta la fuerza, la velocidad, aumenta también la relajación, ¿ya? Entonces, es como si fuera una adrenalina, pero que está actuando por dentro, ¿no? Inhibiendo la fosfodiesterasa. Y en cuanto al levosimendan, es un fármaco que actúa a nivel de la troponina C. Se une la troponina C y eso hace de que la troponina C capte al calcio con más facilidad. Entonces, con eso la contracción también se vuelve más fuerte. El corazón insuficiente, ¿no? El corazón que está en insuficiencia cardíaca ha sufrido remodelamiento, o sea, las paredes están alargadas o engrosadas, las fibras cardíacas también están o más largas de lo normal o más chatas de lo normal, no son normales, están deformadas. Eso se ha producido por el exceso de actividad adrenérgica, exceso de actividad de la angiotensina 2, exceso de la aldosterona, ¿no? Todo eso aumenta las citoquinas inflamatorias, deposita colágeno, se mueren las células ventriculares, ¿no?
se produce estrés oxidativo, radicales libres, total se produce la insuficiencia cardíaca. Uno de los culpables principales es el sobreestímulo adrenérgico. Normalmente cuando hacemos ejercicio, ¿no? El corazón se contrae. Descansamos y el corazón deja de contraerse y baja su frecuencia. Eso es lo normal. Pero en una persona con insuficiencia cardíaca, la noradrenalina, la adrenalina están actuando todo el tiempo, hasta cuando duermes. De manera que en lugar de mejorar la contractilidad, eso produce hipertrofia, falla cardíaca. Activa MAP quinasas, activa óxido nítrico sintasas, hay respuestas inflamatorias, porque nunca deja de activar la noradrenalina, ni la angiotensina, ni la aldosterona. Entonces la idea es bloquear a estos para que no generen ese daño. De manera que en el estadio C, estos son los estadios de la insuficiencia cardíaca, el estadio C, que es el estadio donde hay enfermedad estructural y síntomas, disnea de esfuerzo, la persona no puede hacer su actividad normal porque se cansa, que se usa, dice acá, en todos los pacientes se le da IECA y beta bloqueadores. ¿Por qué los IECA? Para inhibir a la angiotensina. Pues. ¿Por qué las beta bloqueadores? Para bloquear a la adrenalina, noradrenalina. ¿Por qué? Porque estos son malos con el corazón, porque el corazón está enfermo y viejo, como dijimos, deteriorado. Entonces, estos lo están empujando para que avance cuando ya no puede hacerlo. Hay que bloquear entonces a los receptores beta y hay que reducir la actividad de la angiotensina, ¿no? Si está edematizado, porque en la insuficiencia cardíaca hay edema y que hay diuréticos, puede usarse digoxina en los pacientes que coman menos sal, ¿no? Y antagonistas de la aldosterona también para evitar el efecto nocivo de esta hormona. Entonces, ese es más o menos el tratamiento para insuficiencia cardíaca crónica. En cuanto a los anginosos, a ver, vamos a continuar, creo, de una vez, vamos a avanzar de una vez, no hemos consumido mucho tiempo, vamos a avanzar, creo, de una vez con los antianginosos, ¿ya? En cuanto a los antianginosos, entonces, ¿qué hacen? Angina quiere decir que hay un dolor, ¿no? Retroesternal, proveniente del corazón, como alguien dijo, porque no está siendo bien irrigado el corazón. Las arterias coronarias están un poco estrechas y no están irrigando bien al músculo cardíaco. Entonces, lo que se usa como fármacos de primera línea en general, hay tres grupos de fármacos que se usan acá, pero los más importantes serían los nitratos orgánicos, ¿no? Perdón, los nitratos orgánicos. Entonces, ¿cuáles son los nitratos orgánicos? Bueno, la nitroglicerina, el más conocido, el dinitrato isosorbide, el mononitrato isosorbide. Estos nitratos liberan óxido nítrico. ¿Y qué función cumple el óxido nítrico? Bueno, activar a una guanilato ciclasa. Dentro del músculo liso, esto es músculo liso. Puede suceder en otros tejidos, como vamos a ver por acá brevemente, pero es en el músculo liso de la arteria coronaria, en la pared de la arteria coronaria, ¿no? La guanilato ciclasa convierte al GTP en GMP cíclico, el GMP cíclico activa la proteína quinasa G, PKG, y la PKG mediante su subunidad alfa activa una miosina fosfatasa. Al activar a la miosina fosfatasa, esta le quita su fosfato a la miosina y eso le permite, eso evita, perdón, que se una a la actina. Si la miosina no tiene fosfato, no se une a la actina. Por lo tanto, el músculo liso se relaja y eso alivia la angina de pecho. Eso alivia el dolor por falta de perfusión, por falta de irrigación al miocardio, ¿no? Ahora, este principio, esta relajación también puede aliviar la disfunción eréctil o puede mejorar una hipertensión pulmonar. Sí, eso es cierto. Pero a nosotros nos interesa que alivie la angina de pecho. Las subunidades alfa y beta también pueden ayudar a inhibir la agregación plaquetaria, ¿no? Aumentando los niveles de AMP cíclico o directamente interfiriendo con la capacidad de agregación de las plaquetas. Entonces eso también es bueno, ¿no? No es el efecto principal, pero también es bueno. ¿Cómo actúan los nitratos? Bueno, los nitratos producen una vasodilatación directa, que depende de que el óxido nítrico dilata pues la arteria coronaria. Y esa dilatación se da tanto en los vasos grandes como en los pequeños. Por eso dice que la conductancia, o sea, el pasaje de sangre, inclusive puede estar en relación inversa al diámetro. Como que en relación inversa al diámetro. O sea, las arterias coronarias más chiquitas se pueden dilatar un poco más que las grandes. Y eso es bueno, claro que es bueno, ¿no? Porque al dilatarse las más chiquitas, ¿no? Las arteriolas son las que están en contacto con el miocardio. Entonces lo van a irrigar mejor. Entonces se dilatan las coronarias grandes y las pequeñas. Lo bueno que se dilaten las pequeñas es que eso va a mejorar la irrigación directamente del miocardio. También hay una vasodilatación indirecta.
porque disminuye el volumen telediastólico ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los nitratos dilatan las venas grandes, las venas en general, incluidas las grandes, como las venas cavas. Disminuye la precarga, fisiología, disminuye el retorno venoso al corazón derecho, por lo tanto también disminuye el retorno de sangre al corazón izquierdo. Si el ventrículo izquierdo recibe menos sangre, cuando el ventrículo izquierdo esté al final de la diástole, cuando el ventrículo esté al final si tiene menos sangre, entonces va a tener que contraerse menos. A menor volumen, menos contracción. ¿Sí? Si hay menos contracción, porque hay menor volumen que mover, entonces las arterias coronarias que atraviesan la pared del ventrículo no van a estar siendo muy apretadas, no van a ser muy comprimidas. ¿Por qué? Porque el ventrículo no se está contrayendo con mucha fuerza. ¿Y por qué se está contrayendo con poca fuerza? Porque está usando menos sangre. ¿Y por qué está usando menos sangre? Porque ha habido una disminución del retorno de sangre al corazón por una dilatación venosa, por una disminución de la precarga. Bueno, el hecho es que se contrae con menos fuerza el ventrículo y eso aprieta menos a las coronarias y eso le llamamos vasodilatación indirecta. Es otro efecto de los nitratos. Como hay menos contracción, entonces la sangre puede circular más del epicardio al endocardio. Como hay vasodilatación en general, entonces el tono, ¿no? Que no es fiesta, ¿no es cierto? El tono vascular, es decir, el estado de contracción parcial, está un poco reducido, ¿no? El efecto de las sustancias como la adrenalina está contrarrestado por el óxido nítrico, entonces las arterias coronarias tienden a tener relajación, tienden a estar relajadas. Al haber una menor contracción del miocardio, gasta menos oxígeno, pues, ¿no? Y sí, lo que no es tan bueno, esto también es bueno, antiagregación plaquetaria, porque hay menos coágulos, menos riesgo de infarto. Lo que sí no es muy bueno es que puede haber vasodilatación de las arterias de la piel y del cerebro. Y si una persona tiene migraña, ya hemos visto eso, le va a agravar pues su migraña el tomar un nitrato, ¿no? El otro grupo de medicamentos son los bloqueadores de los canales de calcio dependientes de voltaje. Al bloquear esto ya no entra calcio, esto es músculo liso, ya no va a haber pues calcio calmodulina, miosina sinasa, esto ya lo hemos visto. Hay que repasarlo todo para el examen. ¿Ah? Entonces ya no va a haber contracción, se va a relajar. ¿Qué ventaja tiene entonces la acción del antagonista de calcio, que es vasodilatador arterial? No solo dilata las arterias de todo el cuerpo, sino también dilata las coronarias. Al dilatar las arterias de todo el cuerpo, hay menos poscarga, o sea, hay menos resistencia a la salida de sangre del ventrículo. Entonces, la pared del ventrículo otra vez tiene que hacer menos fuerza al final de la diástole. ¿Sí? Si tenemos menos volumen, la pared del ventrículo tiene que contraerse menos y hará menos fuerza entonces en la pared. Esa es la ley de Frank-Starling, recuerdan ustedes en nuestra fisiología. Entonces, al haber menos fuerza, va a apretar menos, lo que ya habíamos dicho, va a apretar menos a las arterias coronarias y la circulación de sangre va a ser mejor. Existen otros medicamentos, ¿no? Aparte del verapamil y el tiacén, que se llaman dihidropiridínicos. ¿Cuál es la diferencia entre los dihidropiridínicos, que son antagonistas de calcio, y el verapamilo y el diltiazem? Estos, que no son dihidropiridínicos, en un momento vemos cuáles son los dihidropiridínicos, estos que no son dihidropiridínicos, modifican la frecuencia cardíaca y disminuyen un poco la fuerza de contracción. Eso es bueno, pero a veces puede ser malo. ¿Cuál es la parte buena? Si disminuye la frecuencia cardíaca, la diástole dura más. Si la diástole dura más, si hay más tiempo en diástole, más tiempo en relajación, entonces el ventrículo va a irrigarse mejor, porque en diástole no va a haber tanta presión, no van a estar apretadas las arterias coronarias. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, la diástole dura más y mejora la irrigación del ventrículo. Finalmente, pueden tener efectos también disminuyendo la frecuencia cardíaca, aumentando la adenosina, que es vasodilatadora, y también reduciendo un poco la aterosclerosis. A ver, creo que ya están medio dormidos. Vamos a hacer un paréntesis acá. Tómense un break. Un break, no hemos hecho break. Un break de unos 15 minutos más o menos y continuamos. ¿Ya? Break.
A ver, jóvenes, ¿todavía están ahí? Sí, doctor, estamos acá. Ahí, ahí, ya. Ya estarán almorzando, algunos ya se habrán ido, ya dije, o los otros estarán durmiendo ya se durmieron capaz. Bueno, a ver, vamos a continuar, vamos a ir terminando ya con esto, ¿ya? Bueno, nos habíamos quedado entonces en estos antagonistas del calcio, ¿no? Que habíamos dicho pues que tienen cierto parecido con los nitratos porque al reducir en este caso la poscarga, la resistencia periférica, ¿no? Entonces el ventrículo tiene que hacer pues menos fuerza y al hacer menos fuerza, las arterias coronarias que atraviesan la pared del ventrículo están menos apretadas, ¿no? Como están menos apretadas, pues la irrigación va a ser mejor. También habíamos dicho que hay dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Estos que están acá son los no dihidropiridínicos, ¿no? Y tienen la característica que además de ser vasodilatadores arteriales, disminuyen la frecuencia y disminuyen también la fuerza de contracción. Lo importante de aquí es la disminución de la frecuencia, porque esto podría no ser tan bueno. Pero al disminuir la frecuencia, entonces la diástole dura más. Si el ventrículo permanece relajado por más tiempo, pues obviamente se va a irrigar mejor, porque en relajación las coronarias están dilatadas, están funcionales, digamos, no están apretadas. Entonces el aumento de la duración de la diástole es bueno, es bueno, ¿no? Además pueden usarse como antiarrítmicos y tienen algunos efectos complementarios que hemos dicho por aquí. Muy bien, vamos a ver el tercer grupo de fármacos que se usan como antianginoso. Están los beta bloqueadores. Hemos seleccionado uno para comentar algunas características. El carvedilol es un beta bloqueador no selectivo. ¿Qué quiere decir los selectivos? Los selectivos ya vimos también en Autónomo, me parece, los selectivos son los que actúan fundamentalmente en beta 1, exclusivamente. La idea es que sea exclusivo, pero a veces no es tanto. En todo caso, esos son los selectivos. ¿Cuáles son selectivos? Metoprolol, bisoprolol, nebivolol, uno de los últimos, muy cardioselectivo. Eso es bueno porque no va a afectar aspectos metabólicos ni del músculo liso, ¿no? Pero este carvedilol es no selectivo, o sea, actúa en beta 1, bloquea beta 1, bloquea beta 2 y bloquea alfa 1. Esto ayuda a bajar mejor la presión arterial, ¿no? Podría ser una ventaja si es un hipertenso, ¿no? Podría ayudar a bajar mejor la presión. Bueno, pero ¿por qué se usan beta bloqueadores en la angina de pecho? Para disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Disminuir un poco la fuerza de contracción, que el corazón trabaje un poco más pausado, más tranquilo, pero además disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, al disminuir la frecuencia cardíaca, la diástole dura más, el corazón se irriga mejor, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea. Eh, Tienen un metabolismo básicamente hepático, una extracción hepática importante, entonces se eliminan por la bilis, también por orina, pero la bilis y el hígado tiene un papel importante cada vez que se habla de beta bloqueadores, no se absorben tan bien por vía oral, el carvedilol, equivalente como ven a otros beta bloqueadores. ¿Cuáles son los problemas? Que si baja mucho la frecuencia y peor si hay mucha vasodilatación por el bloqueo alfa 1, puede haber una hipotensión muy intensa, ¿no? Disminución de la frecuencia capaz muy marcada, pues la persona se marea, ¿no? Entonces, dentro de algunos efectos adversos. Importante no combinarlo con estos fármacos. ¿Por qué? Porque la digoxina disminuye la frecuencia y este también podría haber un bloqueo cardíaco, podría disminuir demasiado. ¿El verapamilo disminuye la frecuencia cardíaca? Sí. El carvedilol también problemas por ahí, hay que tener cuidado. Los beta bloqueadores no se aconsejan cuando una insuficiencia cardíaca está muy avanzada, es muy grave, el paciente está muy descompensado, insuficiencia cardíaca crónica severa, es preferible evitar los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque justamente pueden producir bajas bruscas de la presión o disminuir mucho la frecuencia y puede fallar el corazón, pues está al límite ya. Entonces, en un cuadro de insuficiencia cardíaca crónica severa es mejor no usarlos. Definitivamente nunca le vas a dar a un asmático un carvedilol porque bloquea los beta 2. Lo matas al asmático, pues le da broncoespasmo. Al asmático se le da salbutamol, no se le da un bloqueador, se le da un agonista, algo que dilate el bronquio, no que lo cierre. Este es un antagonista peligroso. ¿Ah? Y cuidado con los que tienen daño hepático. Pues, ¿no? Entonces, miren, los beta bloqueadores pueden ser buenos en aquellos pacientes que han tenido infarto,
¿no? Reducen un nuevo infarto, los que tienen la fracción de eyección, esto significa fracción de eyección ventricular izquierda reducida, o sea, su corazón no está bombeando bien, pues, ¿no? Generalmente como consecuencia del infarto. Cuando hay bradicardia muy marcada, hay que disminuir la dosis, ¿no? Beta bloqueadores en general. ¿Ah? Si hay broncoespasmo, si hay un asmático, no se da, ni hablar, ¿no? Le puedes dar a un asmático. Si una persona tiene una depresión importante, estos pueden agravar la depresión, mejor quitarle, ¿no? Poco a poco, nunca se quitan bruscamente, recuerden, estos medicamentos nunca se suspenden bruscamente, poco a poco, porque puedes agravar la depresión y se suicida la persona. Hay casos. Y cuando la insuficiencia cardíaca está grave, descompensada, el paciente está muy mal, tiene síntomas hasta en reposo, o sea, siente que se cansa hasta cuando está sentado, ¿no? Le falta el aire hasta cuando está sentado, sin hacer nada o echado. Esa es una insuficiencia cardíaca muy grave, pues, ¿no? Está muy edematizado, está hipotenso, en esos casos no se da. En esos casos no se da beta bloqueadores, ¿no? Mientras esté inestable, la terapia con beta bloqueadores no está indicada, ¿no? ¿Y qué se da mientras tanto? Bueno, IECA, diuréticos, pero no sean los beta bloqueadores, porque pueden generar más hipotensión, más bradicardia y puede tener problemas el paciente. Para las anginas, que principalmente son dos en términos generales, la angina de esfuerzo, ¿no? La que se presenta cuando uno hace actividad física, y la angina que aparece en reposo, cuando ya la arteria coronaria está muy cerrada. Los nitratos son buenos en ambos casos, igual los antagonistas del calcio. ¿Por qué? Porque son vasodilatadores directos, pues. Son buenos porque estos dilatan directamente la arteria coronaria. En cambio, el beta bloqueante, el metoprolol, bisoprolol, el mismo carvedilol, son buenos en la angina de esfuerzo, porque hacen que el corazón disminuya un poco su frecuencia y entonces el paciente, a pesar de que hace una actividad física, no va a ser pues un atleta, ¿no? Hará una actividad física moderada, se siente mejor, se siente aliviado, ¿no? Inclusive mejoran el metabolismo cardíaco, ¿no? Bajan la presión, reducen la frecuencia, entonces es bueno hoy, pero en el que están en reposo no, porque el que tiene angina de reposo es porque su arteria coronaria ya está muy cerrada, ya está al límite. Si le das un beta bloqueador, la arteria no se va a dilatar directamente. Estos no dilatan directamente la arteria. ¿Qué hacen? Bajan la frecuencia, reducen la presión. Entonces puedes dejarlo sin sangre al corazón. Si bajas mucho la frecuencia, bajas el gasto cardíaco, bajas la presión sistólica, va a ir menos sangre también a las coronarias. Peor, le puede hacer peor al que tiene ya su arteria coronaria muy cerrada, al límite, ¿ya? Entonces no se considera apropiado en esas circunstancias. Y vamos a terminar con los hipotensores. Es temprano, ¿no? Hemos avanzado. Vamos a hacer pausados los hipotensores, no tan pausados que se duerman, claro, pero vamos a hacer un poco pausados, que tenemos tiempo. A propósito, un pequeño paréntesis. Ha habido quienes no han participado hoy día, eso no está bien. Ya, pues digo, hemos avanzado porque dos por lo menos no han participado. Tienen chance de participar la próxima semana, eso sí es verdad, pero la nota ya no va a ser la misma, ¿ya? Uno debe estar siempre listo para participar en toda reunión, en cualquier teoría que nos llamen, ahí debemos estar listos con nuestras diapositivas para participar, ¿ya? Eso debe ser así. Bueno, ya quedan, los que queden, todos los que queden participan la próxima en antidepresivos. A ver, vamos a hablar de hipotensores. Entonces, los hipotensores, ¿no? O antihipertensivos también pueden actuar en diferentes sitios. Los primeros hipotensores se utilizaron, ¿no? Para que bloqueen la actividad del centro vasomotor. O sea, no dejen pasar los estímulos hacia la médula espinal y de esa manera bajaba pues, la actividad adrenérgica. De estos ha quedado uno básicamente que se utiliza, que es la metildopa. Ese es, a pesar de que es un poco peligroso bajar la actividad del centro vasomotor, la metildopa se está utilizando debido a que es un medicamento que es seguro en las gestantes. Entonces, hay quienes embarazadas que son hipertensas o una mujer hipertensa se puede embarazar y no le puedes dar IECA o ARA2, o sea, no le puedes dar captopril o losartán porque va a producir daño al riñón del bebé. Es teratógeno. Entonces, los beta bloqueadores podrían ser, pero no son los fármacos de primera línea. Entonces, la metildopa ha demostrado ser segura. Y se ha quedado para las gestantes que tienen hipertensión, sea inducida por el embarazo, mientras sea leve, ¿no? Mientras no sea muy grave, se llama preeclampsia, o sea, que ya es una hipertensa que quiere quedar embarazada, también que sea hipertensa porque quiere tener su bebé. Entonces, metildopa se usa por ahí.
Los fármacos que bloqueaban la liberación de los neurotransmisores en las terminaciones nerviosas simpáticas o en los ganglios simpáticos ya no se usan. Producían hipotensiones muy marcadas, muy intensas, peligrosas. Se usan beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, acabamos de hablar de ellos, entonces lo que hacen, disminuir la frecuencia, disminuir un poco la fuerza de contracción y reducir la liberación de renina. ¿Ya? Entonces el propranolol y los beta bloqueadores no solamente actúan en el corazón, bajando la frecuencia y la fuerza, sino también disminuyen la producción de renina. Entonces no hay angiotensina, no hay aldosterona, baja la presión. Otro grupo de medicamentos importantes son los IECA y los ARA2, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora, los IECA, son los principales medicamentos en uso, son de los más frecuentes, ¿no? Captopril, enalapril, lisinopril, quinopril, ¿no? Todos los que terminan en pril, esos son IECA, ¿no es cierto? Obviamente bloquean a la enzima, vamos a ver más adelante una figurita, no se forma angiotensina 2, además aumenta la bradicinina, esos son los dos efectos más importantes, reducir la síntesis de angiotensina 2 y aumentar la bradicinina, ambas cosas producen vasodilatación. Además de eso, tienen efectos beneficiosos porque reducen la excitabilidad del corazón, ¿ya? Los IECA estimulan, perdón, angiotensina 2 es un estimulante del corazón. Entonces, si bajamos la producción de angiotensina 2 o bloqueamos el receptor AT1, hay menos excitabilidad del corazón. Y son vasodilatadores también, ¿no? Al no haber angiotensina 2, no hay vasoconstricción, se favorece la vasodilatación. Si no se puede usar un IECA, se puede usar un ARA2. El ARA2 es un antagonista al receptor de angiotensina 2, ¿no? Antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Entonces, podemos bloquear la formación de la enzima, pero también podemos bloquear el receptor que usa la enzima. El receptor que usa, perdón, la angiotensina. El receptor que usa la angiotensina 2 es el ARA2. AT1 se llama, el AT1. Si bloqueamos el AT1 con losartán, con valsartán, candesartán, ibesartán, ¿no? La familia sartán. Si lo bloqueamos con estos de acá, entonces tampoco va a haber estimulación del corazón, va a haber vasodilatación y va a mejorar la diuresis, ¿no? Porque la angiotensina 2, el receptor AT1, retiene sodio. Entonces, si no hay angiotensina 2 o bloqueamos el receptor AT1, igual mejora la pérdida de sodio y la pérdida de agua. Entonces mejora la diuresis. ¿Ya? Estos medicamentos son de los más interesantes y más usados en el momento actual. Otro medicamento hipotensor es un diurético, la hidroclorotiazida, ¿no? Hace que se pierda sodio y agua, pero también puede tener algo de efecto vasodilatador. Y luego tenemos algunos vasodilatadores directos, ¿no? De los cuales el que llama más la atención, o el grupo que llama más la atención son los bloqueadores de los canales de calcio. Y hemos hablado de bloqueadores de canales de calcio. Hemos dicho que hay dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos son el verapamilo y el diltiazem, ¿no? Y los dihidropiridínicos son los famosos pinos, ¿no? Nifedipino o nifedipina, pina o pino, fue el primero, ¿no? Nifedipino. Después salió anlodipino, irradipino, nitrandipino, la palabra pino. Así como acá son los sartán, acá son las palabras pino, ¿no? Entonces, esos son los llamados dihidropiridínicos. ¿Ya? Se diferencian del verapamil y el diltiazem en que no modifican la frecuencia cardíaca. Son básicamente vasodilatadores arteriales, ¿no? Que bloquean los canales de calcio. Y el último grupo, que tiene que ver también con una vasodilatación directa, son de los nitratos como el nitroprusiato de sodio o la hidralazina, ¿no? Que también tenemos, sino que el nitroprusiato tiene una ventaja, el nitroprusiato de sodio, que es endovenoso, y que ya lo vamos a ver en una figura posterior. Entonces acá tenemos lo que sucede con la angiotensina 2 cuando actúa en el receptor AT1, ¿no? Entonces, cuando hay mucha angiotensina 2 o cuando hay angiotensina 2 se une a su receptor AT1 y puede generar dos tipos de respuestas. Las que son más rápidas, que dependen del aumento de calcio, por ejemplo, la vasoconstricción arterial, por ejemplo, la producción de aldosterona por la corteza suprarrenal, el aumento de la secreción de noradrenalina y adrenalina, o sea, una activación simpática, la liberación de hormona antidiurética, la reabsorción de sodio y agua y la estimulación cardíaca. Todas esas respuestas son inmediatas y dependen que la angiotensina 2 se una a su receptor AT1.
Por el otro lado, tenemos siempre la angiotensina 2 en el AT1, pero puede activar otro tipo de segundos mensajeros, ¿no? Actividad de tirosinquinasa, señalizadores de de la transducción, activadores de la transcripción, ¿no? Señalizadores de la transducción, activadores de la transcripción, que al final, ¿qué cosa hacen? ¿No? Actúan a nivel génico, a nivel transcripcional, se forma factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor transformante de crecimiento, factores de crecimiento. Esto hace de que el músculo liso se hipertrofie, se hiperplasie, ¿sí? Se deforme un poco. Igual hacen con el miocardio. Hacen que el miocardio no puede multiplicarse, no es habitual que se multipliquen las células del corazón, pero sí se hipertrofia, se vuelve más largo y flaco, ¿no? O se vuelve más chato y gordo, ¿no? Pero se deforma. Y por otro lado, se depositan proteínas que ahorita están de moda, como la colágena, pero cuando se depositan en el corazón o cuando se depositan en el músculo liso, lo vuelven rígido, lo vuelven duro, no se puede contraer bien, ¿no? Colágena, fibronectina, etc. Entonces, esto se llama remodelación, favorecen la remodelación. Entonces, eso hace la angiotensina 2 cuando actúa en su receptor AT1, ¿no? Entonces, esta figura nos muestra más de lo mismo, tomado de Velázquez, me parece, angiotensina 2 en AT1, todas las cosas que puede hacer. Que ya hemos dicho, ¿no? Reabsorber sodio y agua, aumentar el deseo de consumir sal, liberar vasopresina, estimular al simpático, producir remodelación de la arteria y también del corazón, estimular al corazón, ¿no? Aumentando las presiones entonces. El problema es que esta angiotensina 2 en la insuficiencia cardíaca está produciéndose continuamente, entonces tanta estimulación ya puede ser nociva, es dañina. El receptor AT2, a diferencia del AT1, es beneficioso. Cuando ahí se une la angiotensina 2, más bien produce pérdida de sodio, más bien disminuye la remodelación, la hipertrofia, y reduce un poco la proliferación de las células músculo liso, de las arterias que hay que van al corazón. Entonces el AT2 es beneficioso. El exceso de actividad AT1 es malo, la activación AT2 es buena, se opone a lo del AT1, ¿no? Cuando usamos un YK, ¿qué buscamos entonces? Cuando usamos captopril, enalapril, etcétera, ¿qué usamos? Inhibir a la enzima convertidora. ¿Qué consecuencias tiene eso? Dos, ¿no? Por un lado, ya no se forma angiotensina 2, ya no va a haber todas las activaciones correspondientes, ya no va a haber contracción ni crecimiento. ¿Qué otra cosa buscamos? Evitar que se destruya la bradicinina, evitar que la bradicinina se convierta en sustancias inactivas. Si se mantiene la bradicinina, produce directamente vasodilatación, genera óxido nítrico, genera prostaciclina, factor hiperpolarizante derivado de endotelio, en fin, y se produce relajación y disminución del crecimiento, de la remodelación de los vasos, ¿ya? Entonces, el captopril, enalapril, etcétera, bloqueando la enzima, hace las dos cosas. No hay angiotensina 2 y aumenta la bradicinina. ¿En quienes se usan los YECA? En ancianos, también los ARA2 que bloquean el receptor AT1, bloquean el receptor AT1, no importa que haya angiotensina o si está bloqueado el AT1 no va a haber nada de esto. Se usan en ancianos, en diabéticos porque disminuyen la presión de filtración glomerular, no se daña el glomérulo. En la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Congestiva crónica, porque hay que bloquear el exceso de estimulación de la angiotensina 2. También se usan, ¿no? En la prevención de otro infarto, después de un infarto que el corazón ya ha quedado mal, deteriorado, ya no es bueno que esto esté estimulando mucho, lo protege al corazón, también se usa. No se deben utilizar cuando hay estenosis renal, quiere decir cuando la arteria renal ya viene genéticamente media cerrada, porque si le das en ese caso, como reduce la filtración glomerular, va a agravar o va a producir una insuficiencia renal. En la insuficiencia renal aguda, sobre todo en las embarazadas, teratógeno, el YECA es teratógeno, captopril para el riñón del bebé es malo, o cuando el potasio está muy alto, porque estos ahorran potasio, ¿no? Al inhibir a la aldosterona se retiene potasio. ¿Qué reacción adversa frecuente de los YECA? La tos, pues, ¿no? ¿Por qué se produce la tos? Por este aumento de bradicinina y prostaglandinas en la garganta, digamos, se produce tos. Hiperpotasemia, hipotensión y a veces dolor de cabeza, ¿no? Ahora, el ARA2, a diferencia del YECA, el YECA reduce la formación de angiotensina 2, el ARA2 bloquea directamente el receptor.
Pero las consecuencias son muy parecidas, porque al final no va a haber proteína quinasa C, no va a haber calcio, se van a bloquear prácticamente todas las respuestas. ¿Dónde está la diferencia? Cuando usamos un YECA, ¿no? Cuando usamos un YECA, no se produce angiotensina 2 y aumenta la bradicinina. Cuando usamos un YECA, cuando usamos un ARA2, bloqueamos aquí. Entonces, la bradicinina sí se va a destruir. Sí va a haber angiotensina 2, ¿no? La bradicinina sí se va a destruir. Entonces, el ARA2 evita que la angiotensina actúe, pero no evita que se forme. Por lo tanto, tampoco evita que la bradicinina se destruya. Ese efecto ya no es aprovechado. Esa es la diferencia. Pero respecto a la mayoría de efectos de la angiotensina 2, es igual el YECA que el ARA2, ¿no? Respecto a lo que sucede a este nivel, es lo mismo dar un YECA que un ARA2. La diferencia está por el lado de la bradicinina. La hidroclorotiazida es un diurético, hace que se pierda sodio, cloro, agua en el túbulo contorneado distal. Entonces, con eso baja la presión. Además, se dice que puede tener un efecto también relajante el músculo liso. Se puede usar en ancianos y menopáusicas porque retiene calcio. En el riñón retiene calcio. Y todos sabemos que la persona muy viejita o la mujer ya que pasa a la menopausia puede hacer osteoporosis porque ya no tiene estrógeno, ¿no? Entonces, en estas hipertensas es un poco mejor, o en estos hipertensos es un poco mejor, porque retiene calcio. En los diabéticos se puede usar, pero hay que tener cuidado. En algunos aumenta el colesterol y puede reducir también un poco la activación del sistema renina-angiotensina. Los bloqueadores de canales de calcio dijimos que son dos familias, ¿no? Dos familias. Acá está, las dihidropiridinas, las famosas pinas o pinos, ¿no? Nifedipina, anlodipino, isradipino, pino, esos son uno, y los otros son el diltiazem y verapamilo, esto ya los hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que estos de acá tienen efectos sobre el corazón de disminución de la frecuencia, de disminución de la fuerza y disminución de la excitación. Eso puede ser bueno si es en cantidades, digamos, en intensidad leve, si no es un efecto muy fuerte y el paciente no tiene una enfermedad de base. Pero está contraindicado usar esto si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Porque si su corazón está que late con la justa, si le vas a dar un medicamento que lo haga latir muy lento, débil, y ni siquiera se puede excitar bien, peligroso, contraindicado insuficiencia cardíaca. O si hay bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado, no se da. Le das, lo paras al corazón. Entonces, la diferencia es que estos de arriba, el amlodipino, por ejemplo, no producen disminuciones de estas funciones. Solamente se dedican a dilatar las arterias. Entonces, no cambian mayormente las funciones del corazón, sino solo dilatan las arterias al bloquear canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, no hay un efecto importante sobre estas funciones del corazón. No es que no tengan nada de efecto, ¿eh? Porque me puede decir, no, no le hacen nada al corazón. No, el término nada no existe en medicina, ¿no? Entonces, pueden haber un efecto leve, ¿no? Pero son más seguros que estos de acá. Estos sí pueden ser peligrosos para una insuficiencia cardíaca. Entonces, se pueden dar en ancianos. Si hay hipertensión sistólica, sobre todo, es bueno. ¿Por qué? Porque disminuye la postcarga, pues relaja a las arterias, entonces el corazón ya tiene que hacer menos fuerza para bombear sangre, disminuye la presión arterial sistólica. En los diabéticos se pueden dar también, ¿no? Y existen algunos, todavía hay nifedipino, me parece, liberación prolongada. Es una pastilla que puede durar su efecto prácticamente 24 horas. Beta bloqueadores, entonces, ya dijimos que hay cardioselectivos y no cardioselectivos. Los cardioselectivos actúan solo en beta 1. Debería ser por lo menos así, ¿no? Casi todos así sucede, metoprolol, bisoprolol, atenolol. Nebivolol no está acá, pero es uno bueno, interesante. Y los no cardioselectivos son los que actúan en beta 1, beta 2, a veces hasta beta 3, ¿no? Propranolol, por ejemplo, carvedilol, que vimos hace un momento. Entonces, ¿qué efecto principal tienen los beta bloqueadores? Disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción y reducir la liberación de la renina. Entonces, ¿en quiénes son útiles? En los hipertensos, sobre todo masculino, ¿no? El sexo masculino, los varones jóvenes. ¿Por qué? Porque las personas, los varones, cuando son jóvenes, ¿no? Hay más energía, hay más actividad, ¿no? Hay más tono adrenérgico. Entonces, es característico en una persona joven, y si es más de sexo masculino, que tenga un tono adrenérgico más alto. Entonces, los hipertensos, hombres, se benefician un poco más, jóvenes, ¿no?
Después, si hay secreción de renina aumentada, esto lo va a disminuir el gasto cardíaco, la frecuencia. Ya dijimos que cuando hay cardiopatía isquémica, angina, al bajar la frecuencia mejora la irrigación. Se pueden usar para la ansiedad, ¿ya? Disminuyen la ansiedad. Cuando alguien no quiere tomar benzodiazepinas porque se va a dopar, porque le produce dependencia, puede usar un beta bloqueador y el nerviosismo puede disminuir. Igual en el hipertiroideo, que hay mucha actividad beta, también pueden ser útiles. Cuando no se usan, cuando hay bloqueo auriculoventricular, pueden agravar el bloqueo. Contraindicado en el asma, en general. Se puede usar un cardio selectivo en uno capaz que ha tenido asma, ¿no? Pero en uno que está con asma ahorita es riesgoso. Es riesgoso, puede haber broncoespasmo y tienes problemas. Cuando no hay buena irrigación de los miembros inferiores, se va a agravar eso. Puede tener un poco de efecto sedante, puede generar impotencia, menor flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos y puede bloquear la respuesta hiperglicemiante. O sea, normalmente cuando baja la glucosa se libera adrenalina. ¿Se acuerdan de bioquímica? Y la adrenalina produce glucogenólisis. Pero si están bloqueados los receptores beta 2, ¿se entiende? No va a haber glucogenólisis, se va a mantener la hipoglicemia. Se ha encontrado que los beta bloqueadores pueden tener algunos efectos agonistas, entonces no son beta bloqueadores puros, no son antagonistas puros, serían agonistas parciales en realidad algunos beta bloqueadores, sobre todo los últimos que hay, bisoprolol, metoprolol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pueden comportarse, aunque sea débilmente, como agonistas en el receptor beta 2 y también producir vasodilatación. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que normalmente los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción del corazón y disminuyen la liberación de renina. Eso es lo que siempre se ha sabido. Pero se ha encontrado que los beta bloqueadores también pueden activar algunos receptores beta 2. Entonces, si lo activan al receptor beta 2, ese es un agonista. Y este efecto en los vasos sanguíneos produciría vasodilatación. También liberarían óxido nítrico, que sería vasodilatador, y bloquearía la entrada de calcio, evitando la contracción. Son efectos complementarios de los beta bloqueadores, ¿no? Que curiosamente no deberían tener porque son beta bloqueadores, pero se ha encontrado, repito, que pueden comportarse a veces como agonistas y producir estas respuestas, ¿no? Bien. Finalmente, tenemos un vasodilatador directo que es el nitroprusiato de sodio. Cuando hay una emergencia hipertensiva, cuando la presión arterial se disparó demasiado, ¿no? Bruscamente y puede dañar el cerebro, el encéfalo, el riñón, el corazón. Son presiones muy altas, digamos de 200 con 120, 200 de sistólica con 120 de diastólica, una hipertensión severa y que sucedió bruscamente, peligro, emergencia hipertensiva, se usa el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es un nitrato. Entonces ya sabemos que los nitratos producen óxido nítrico y que este ingresa al músculo liso, activa la guanilato ciclasa, que el GMP cíclico, la proteína quinasa G, la miosina fosfatasa, se defosforila la miosina y hay relajación. Y eso es lo que pasa, ya hemos visto con los nitratos. Este nitrato se administra por vía endovenosa, gota a gota, se diluye, la ampolla se diluye en un frasco de dextrosa, ¿ya? Y se pasa gotita a gotita y va liberando óxido nítrico y va produciendo vasodilatación. ¿Cuál es el peligro? El nitroprusiato, cuando se metaboliza, produce cianuro. Entonces no se puede dar por tiempos prolongados nitroprusiato de sodio. Es para la emergencia nomás, cuando hay emergencias hipertensivas. Si se da, pues, por varias horas, ¿no? Si ya pasa de mediodía, de 12 horas administrando nitroprusiato, va a comenzar a producir ese cianuro. Recuerden bioquímica, el cianuro bloquea, ¿no? El complejo 4 de la cadena respiratoria, ¿no? Entonces va a producir asfixia, ¿no? Entonces no va a poder funcionar la cadena respiratoria. Es un veneno, es un tóxico, ¿no? La gente puede morir intoxicada por cianuro. Entonces hay que tener cuidado con el uso prolongado. La metildopa, el último hipotensor, y pasamos a ver las dos diapositivas finales. La metildopa se comporta como un impostor, dicen, ¿no? Como que es un impostor, ¿no? La metildopa, que toma la gestante, sobre todo hipertensa, llega hasta el centro vasomotor y se convierte en metilnoradrenalina. O sea, nosotros tenemos la dopa, ¿no? Luego se forma la tirosina, luego la dopa, luego la dopamina y luego la noradrenalina. Entonces acá la metildopa se pone en el sitio de la dopa,
se convierte en metildopamina y luego se convierte en metilnoradrenalina. Y le engaña a la neurona presináptica. Le hace creer que hay mucha noradrenalina acá. Es mentira, no es la noradrenalina, es la metilnoradrenalina, es la metildopa que se ha transformado en metilnoradrenalina y es un impostor que está reemplazando a la noradrenalina. ¿Qué hace? Estimula el receptor alfa 2. Al estimular el receptor alfa 2, esto cree que hay un montón de noradrenalina. Ya no entra calcio, ya no se libera noradrenalina. No se estimula la neurona postsináptica, entonces baja la actividad adrenérgica, disminuye la actividad adrenérgica y baja la presión arterial, disminuye los estímulos que van a los vasos y al corazón y baja la presión arterial. De esa forma actúa. Dos diapositivas para acabar, decíamos, esta es la penúltima. ¿Cómo se utilizan los hipotensores? Se puede dar monoterapia en la persona que tiene una hipertensión grado 1, que no tiene más de 150 de presión sistólica, se puede dar monoterapia. Un hipertenso puede tratarse solo con captopril, o solo con amlodipino, o solo con losartán, o solo con hidroclorotiazida. Puede ser, ¿no? Pero para los que tienen más de 150 de presión sistólica, se sugiere combinar dos medicamentos desde el principio para que sea más eficaz el tratamiento. Las líneas verdes muestran las mejores combinaciones. Se puede combinar hidroclorotiazida con valsartán, por ejemplo, valsartán con hidradipino o anlodipino, o se puede combinar el anlodipino con el enalapril, o se puede combinar el enalapril con la hidroclorotiazida. Todo lo que son líneas verdes son combinaciones válidas. No es tan recomendable combinar hidroclorotiazida con, digamos, bisoprolol, pero se puede hacer. Y las combinaciones en líneas negras son menos recomendadas todavía, ¿no? Por lo menos no tienen tanta experiencia, pero se pueden hacer, ¿no? Se puede dar el bisoprolol con el losartán, se puede dar bisoprolol con amlodipino, se puede dar captopril con bisoprolol. Pueden haber algunas combinaciones. Lo que no se debe hacer está en rojo, no se debe combinar losartán con captopril, por ejemplo. No se combina un ARA2 con un YECA. ¿Porque tienen el mismo mecanismo de acción? No, porque producen daño renal. Actúan de la misma forma casi, ¿no? Pero se ha encontrado que la combinación tiene mayor riesgo de dañar el riñón, entonces no se usa. Y esta es la última, entonces, normalmente se puede usar monoterapia, o sea, uno de estos, cualquiera, ¿no? Captopril, losartán, amlodipino o hidroclorote, uno para una hipertensión de grado 1, presión arterial sistólica menor de 150, que no tenga factores de riesgo, o sea, que no sea un diabético, que no sea uno que tenga dislipidemia, ¿no? O para viejitos, muy viejitos, ya que tienen más de 80 años, ya es un viejito, viejito de verdad, ¿no? O que tiene alguna enfermedad, ¿no?, de base que está muy frágil, que el bajón de la presión arterial lo puede afectar mucho, ¿no? Entonces, para los muy ancianitos, uno solo, ¿no? Un solo hipotensor. Pero para el resto de personas, sobre todo si tienen presión más de 150 o tienen diabetes, además de otros problemas, terapia doble. Se comienza, por ejemplo, con captopril más amlodipino, o puede ser, captopril con amlodipino, o puede ser, por ejemplo, losartán con hidroclorotiazida. Si no responde a eso, terapia triple, ¿no? Losartán más amlodipino más hidroclorotiazida, 3 medicamentos juntos. Si no responde a eso, hay que pensar en espironolactona, bloqueadores alfa o bloqueadores beta. Bloqueadores alfa es la prazosina, no se usa mucho en realidad, un poco más el beta. Y recordar que el bloqueador beta es interesante porque se puede usar en cualquier fase de tratamiento. Se puede usar cuando hay insuficiencia cardíaca, porque evita que lo empujen al viejo enfermo, que es el corazón dañado. Baja la frecuencia cardíaca, es bueno en la angina. En un infarto de miocardio reduce también los estímulos adrenérgicos. Y en la fibrilación auricular disminuye la frecuencia cardíaca. E inclusive para mujeres que quieran quedar embarazadas, el bloqueador beta puede ser seguro. Metildopa es uno que se puede usar y el bloqueador beta sería el otro. Listo, jóvenes, terminamos, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta o comentario que quieran hacer.